Olis, ¿cómo están? Yo soy Suni Y yo soy Carmen, y esto es Terapia de Grupo. ¿Cómo estás, Carmen? así. Muy bien, Sol. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Tranquila por fin. Qué bueno. Días de trabajo tranquilos, después de Horario semanas de completo. locura. No, pero estamos tranquilas, estamos tranquilas. Bueno, mucho mejor entonces. Sí, sí. Diría mi jefa que es porque ella se fue de viaje, pero vamos a decir que no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo No, sí, andan una gran los...? presión tener a los jefes ahí. Sí, sí, sí. ¿Cómo andan Mucha nuestros exija. queridos oyentes? Tal, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en la semana con las tareas del podcast? Las Cuéntenos. tareas, las tareas. ¿Quién hizo tarea? A ver. Primero, recordemos para las personas que nos escuchan por primera vez que al final de cada podcast nosotros tocamos un tema, siempre tratamos de dejar una pequeña tarea que sirve más a la reflexión del oyente, para que recuerde ese tema durante la semana y que simplemente sea pasar un rato el martes y hasta ahí. Exacto. Así que al inicio del podcast siempre nos gusta comentar cómo nos fue, si la logramos hacer, si no, y recordamos cuál era la tarea de la semana pasada, Sol. Bueno, la semana pasada habíamos hablado de los padres y la tarea, bueno, habíamos dado dos, así más o menos. Yo había dicho algo muy romantic, drag, drag race, de como hablarles a ustedes de pequeño y decirles algo lindo. Y Carmen había dicho como simplemente, creo que era así, decirse algo, Que se abrazaran. abrazarse. Ajá, eso. Se Abrazarse. abrazaron, se abrazaron. ¿Alguna vez se abrazaron? Y entiéndase que el término abrazarse a sí mismo eh, no es como solo el acto físico, ¿no? De autorrodearnos con los brazos, sino el Pero tema el de... acto físico, ¿lo hiciste alguna vez? Sí, Es lindo. sí creo que sí. Es Bueno, como... depende. Creo eh, que depende de las circunstancias. sí, Para algunas personas será lindo y para otras personas quizás será doloroso. puede ser. Y bueno, ¿ustedes qué tal? ¿Lograron hacerlo tú, Sol? ¿Lograste hacer la tarea? Y ¿O fue fácil, la difícil? verdad, esta semana estuve complicada. Entre las migrañas y todo, Uy, me olvidé de mi tarea. Hoy hice una tarea vieja, de nuevo. Hoy hice de esa tarea de hacer algo nuevo. Hice algo muy tonto, pero yo cuando voy a mi trabajo, contanos. me tomo el colectivo a 2 cuadras de mi casa. Es algo muy estúpido lo que hice hoy, pero lo hice. Y siempre voy por el mismo camino, cruzo las calles de la misma manera. Incluso si, por ejemplo, me agarra un semáforo 2 veces y 2 veces tengo que esperar para cruzar, jamás cruzo de, de otra forma de la que cruzo siempre. Y hoy agarré Ay, otro soy muy camino para llegar, rutinaria. sí, hoy agarré otro camino para llegar al mismo lugar. Y la verdad, la pasé mal. Porque fue tan raro, caminar por otro lado fue muy, muy raro. Pero lo voy a seguir intentando. Ay, yo soy todo lo contrario. Siempre camino como por calles distintas porque tengo la paranoia de que me van a robar o algo así. Ay, sí. Entonces, entonces intento agarrar rutas Que te diferentes van todo a el tiempo, secuestrar. excepto con los buses. Claro. Ajá, sí, sí. Excepto con los buses, porque los buses sí me dan como... me da miedo agarrar buses que no son porque me va a llevar, Ay, quién sabe dónde. encima hoy también me tuve que tomar un colectivo, un bus que no me tomo siempre. Hoy hice muchas cosas, hoy me aventuré mucho.
Muchas aventuras tuvo Suni el día de hoy. Estoy Sí. cansada. Esta noche voy a dormir como Y nunca. Me, pudiste haber terminado en la capital hoy. no, o sea, es, a ver, en realidad como yo vivo en el centro de la ciudad, eh, tengo, o sea, todos llegan más o menos al mismo lugar, pero por ahí agarran otra calle y yo me pierdo tan fácil. Pero bueno, hoy me tuve que tomar otro que no tomo nunca. Apenas me subí le mandé un mensaje a mi hermana. ¿Este colectivo por dónde va? Y bueno, por suerte, cerca de mi casa hacía exactamente el mismo, la misma calle que la mayoría toman. Así que, nada, Todo bien. con eso ya. Pero bueno, no veo a nadie contando que habrá hecho la tarea o no. Bulón dice que él sí se abraza todos los días. Y es algo muy lindo para hacer, inténtenlo. Bonito. Es algo lindo. Mire que, o sea, recordar eso todos los días es un gran mérito, Es que porque yo no creo siempre que andamos es conscientes. exacto, pero una vez que te haces el hábito de algo, por ejemplo, como lo que se dice la rutina de skincare, ¿no? Que es algo al final que vos te estás tocando la cara, es como hacerte un mimo, un masaje, ¿no? Y es algo lindo y bueno que hace uno para uno mismo. Y cuando tomás el hábito, ya lo haces siempre. Ahí es difícil como darte cuenta que lo que estás haciendo es un mismo para vos mismo. A veces tomás el hábito y es como una rutina y no te das cuenta realmente de lo bien y lo lindo que es hacerlo. Pero cuando tomás el hábito está bueno porque te estás cuidando igual. Pero está bueno a veces tomar conciencia de por qué uno está haciendo lo que está haciendo. Correcto, correcto. Ujú. Y bueno, por eso sí, vamos entrando ya en materia Exacto. por el tema nuevo que vamos a tratar el día de hoy. Hoy tenemos el tema de la ansiedad. Hoy creo que más que nunca vamos a recordar que ninguna de las dos somos profesionales, que hablamos desde nuestra experiencia, nos hemos informado un poco en el tema, que vamos a hablar. Siempre recomendamos que si alguna de las cosas que decimos sienten que es algo que los está afectando, sienten que es algo que puede, que coincide con cosas que les pasan, acudir a un profesional y hablar de este tema. A veces es necesario hablar de estos temas porque uno así le pone nombre a lo que le pasa, pero no hay que autodiagnosticarse. Para algo hay personas que estudian muchos años y se Y se llaman especializan. psicólogos. Así es. Y recuerden también un aspecto importante, una cosa es el psicólogo y otra cosa es el psicoterapeuta. Es lo mismo. Así que acá en el canal siempre vemos ejemplos de que ustedes, los que han tenido el privilegio del psicólogo, no han tenido buenas experiencias. Entonces, recuerden siempre pedir las credenciales de los profesionales de psicología. Deben de tenerles y ser validadas por las autoridades de su país, de donde ustedes sean. Y bueno, Sol ya les hizo el disclaimer, no vamos a entrar en detalle sobre los tipos de trastornos ansiógenos, sobre el debate de si es o no una enfermedad, que los psicólogos suelen decir que no, el tema de si se trata o no con fármacos, porque son, creo que no tenemos nosotras con Sol como las credenciales necesarias para poder adentrarnos por esas ramas. Ujú. Entonces, vamos a estar conversando acá sobre nosotros, nuestra experiencia con eso. Y bueno, ¿qué te parece, Sol, si para empezar, eh, cuéntenos, ¿han ido a terapia porque han creído tener ansiedad? Y, y si han ido, cuéntenos qué les ha dicho el psicólogo. Ok. Tú primero. Bueno, yo sí, obviamente he ido después de ataques de pánico, me han diagnosticado un tipo de ansiedad porque eh,
hay una cosa que la ansiedad es algo que todos podemos tener en algún momento cuando estamos pasando una situación de estrés, cuando estamos, qué sé yo, estábamos mal por algo, no sé, se nos murió una persona o nos robaron, por ejemplo. Entonces es normal que en situaciones de estrés o que uno está muy mal por algo, sienta ansiedad. O sea, es algo que nos puede pasar a todos. Pero también están los trastornos de la ansiedad, que es cuando una situación específica o algo específico te genera esa ansiedad siempre, digámosle, ¿no? Bueno, en mi Claro, caso, en lo que los ese psicólogos momento, llaman un aprendizaje. sí, sí, o sea, es como el trastorno de la ansiedad, digamos, ahí en ese caso. En mi caso, por lo menos en ese momento, era en situaciones sociales. Sí tengo. Bueno, no sé, yo siempre pregunté, porque yo empecé psicólogo a los 5 años, porque me arrancaba el pelo. De forma nerviosa, que no sé si va por ahí, por la ansiedad, pero bueno. Eh, Ahí le pregunté hace un tiempo a mi madre si había tenido algún diagnóstico en ese momento y me dijo, no sé, no me acuerdo. Así que ahí no sé. Pero bueno, en mi adolescencia que volví por ese tema, sí era más una cuestión social. Eh, Bueno, ¿Vos, Carmen? bueno, yo después de la pandemia inicié consultas psicológicas con un psicólogo clínico y bueno, realmente nunca llegamos como a un diagnóstico con él. O sea, es decir, realmente el psicólogo no te da un diagnóstico, no sé por qué razón. He escuchado por ahí como que para que tú no te condiciones Exacto. a que tienes eso, porque lo que a mí siempre me decía el psicólogo era que ese problema de sentirse ansioso constantemente es un aprendizaje de vida. Y por eso es que desde el punto de vista de él, el psicólogo se llama Lenin Yasser Valle, de El Salvador, eh, él me decía, no puedes tú tratar la ansiedad con, por ejemplo, en mi caso, me causaba mucho insomnio. Siempre he Ujú. sido una persona así, que no duerme mucho. Bueno, no porque no quiera, sino porque es difícil dejar de pensar o botar energía durante el día. Entonces me decía él, no puedes ir y pedir, por ejemplo, que te receten diazepam, porque el problema de lo que te causa insomnio sigue estando ahí. Por Exacto. ejemplo, si lo que te da pánico es tomar un colectivo, todos los días vas a tomar un colectivo. En algún momento de tu vida lo vas a hacer. Y entonces va a regresar el trastorno, va a Exacto. regresar ese momento de pánico. Entonces, bueno, desde el punto de vista de mi psicólogo es eso. Es un aprendizaje de vida lo de la ansiedad. No debe medicarse bajo el punto de vista de él. Es una cosa que puede tratarse exclusivamente con psicoterapia, Ujú. sin que el paciente llegue a tener la dependencia de cosas para calmar los nervios o cosas así. Exacto. Lo que sí, en mi experiencia les puedo decir es que han habido situaciones que tienen que ver con la ansiedad en las que uno se siente muy, muy desesperado. Yo no sé, ¿a ti te ha pasado, Sol? Que de verdad te Eh, sientas tan desesperada que tú digas, necesito algo, un comprimido para sí. controlar el cuerpo, porque de verdad no tienes control sobre él. No, yo nunca estuve medicada, pero sí hubo momentos en los que necesité por algunos días. Pero sí me han agarrado lo que son los ataques de ansiedad o ataques de pánico. Sí, me dan bastante, debo decir. Claro. Y es muy difícil y estoy aprendiendo y buscando también
distintas herramientas, como que por ahí algunas cosas le sirven, hay varias cosas que uno puede hacer eh, como para en ese momento distraer tu atención de eso, pero sí, eh, los tengo bastante. De hecho, cuando empecé en mi adolescencia eh, a ir a la psicóloga fue justo después de un ataque de pánico muy fuerte que tuve, creo que fue el peor de hecho, que tuve en la escuela, eh, justo al regresar a clase después de un receso, de un recreo, en el cual no podía ni hablar, ni ver, ni respirar. Y fue muy fuerte, es Ujú. horrible, horrible, horrible. Y a partir de ahí, bueno, ya empecé un tratamiento. Eh, Va- pero sí tengo... ¿Saben qué pasa también? Que la forma que tenemos socialmente de tratar la ansiedad usualmente va por el lado de la psiquiatría. Ujú, Debes mantenerla medicada y ya está. Siempre que alguien relaciona la ansiedad es como, es un problema de nervios. Sos ujú, muy nerviosa o algo así, ¿no? Y le voy a contar una vez que estaba yo en una unidad de salud de aquí, de donde vivo yo. La unidad de salud es como digamos, la clínica pública de cada municipio en mi país. ujú. Acá sería la salita o el dispensario. O bueno, puede ser también Correcto. en un hospital público. Bueno, un hospital público creo que ya tiene otro tipo de maquinaria. Sí, es más Dejémoslo en grande. salita o dispensario. Sí, Ajá, solo hay médicos y medicamentos nada más. exacto. Entonces, bueno, yo estaba ahí porque una pequeña gripe, creo, no me acuerdo. Y en esa unidad se atienden emergencias, llegan ambulancias con gente, huesos rotos y así, o accidentados por coche. Y, y en esa ocasión llega una ambulancia con un accidentado y bueno, venía un familiar dentro de la ambulancia y al parecer la ambulancia entra al sitio y el paciente se les muere. Mm, Y la persona que iba acompañando al accidentado, pues empezó con un ataque tremendo, entre que lloraba, gritaba, bueno, fue una cosa terrible. Obviamente estaba experimentando quizá un ataque de pánico, eh, quizá ya tenía un trastorno de ansiedad, no lo sé, pero lo que yo observé es que las enfermeras no le hicieron caso. Fue como, estamos acostumbrados a ver eso, como, claro. ya se le va a pasar. Y, y bueno, y así fue. La señora pues hizo todo, desahogó todo su llanto ahí y nadie le puso atención. Realmente no estaban preparadas dentro de la salud pública, No, dentro de los hospitales, dentro de los dispensarios, como un psicólogo de turno claro. que esté atendiendo emergencias, porque esas también son emergencias. No solamente la gente que llega con un fémur de fuera es una emergencia, un ataque de pánico también lo es. Sí. Es La que sensación que tienen las personas es literalmente de que se van a morir, que me estoy asfixiando. sí. Es que creo que, bueno, hoy en día hay otra mirada, por suerte, pero es algo muy reciente para mí. Pero incluso lo vemos muchas veces hablando con la gente que viene acá al podcast, los chicos, eh, que los padres no le dan importancia, o sea, como gente un poco más grande, digamos, no se le da la debida importancia a la salud mental. Bueno, un poco que a la salud en general, pero sobre todo a la salud mental, como que, ay, no pasa nada, estás bien. Estás bien, no, bueno, como si tuviera que Par uno de que estar cinchazos y se arregla. súper loco y sí, o como si tuviera que ser, Sí. viste, algo terrible. Viste, no, por andar descalzo. Mucha compu. Pero, pero sí, o sea, Por no pasar se mucho le tiempo en el da. celular. Sí, no se le da tanta importancia. Eh, de hecho, me ha pasado, bueno, después ya cuando mi madre empezó a ir a psicólogos y así, le dio un poco más de importancia, pero sí, es como
como de mi familia en general es gente bastante más grande, es muy de, ay no, tenés hambre, ¿viste? Cosas así, muy desvalorizando eso. Sí, sí, necesitas ocuparte y ya. Exacto. Pero bueno, Y eso me quería... lleva a otro punto que es cómo luce la ansiedad para mm, ustedes. A ver, Bulón, no sé si querés contarnos de tu parte, Bulón nos contaste hace poco que está en terapia por un trastorno Ujú. de ansiedad desde hace 15 años. Así que sabes sobre el tema. Wow. Si querés contarnos cómo te surge a vos. Y bueno, yo voy a contar cómo se me presenta a mí, hoy en día por lo menos, la ansiedad. O cuando me va a dar un ataque de ansiedad, por ejemplo, que ya muchas veces me doy cuenta antes. Pero bueno, en general, a mí lo que me pasa es como que se me acelera mucho el corazón, me cuesta respirar, me dan muchas ganas de vomitar, muchas veces termino vomitando. eh, Llorar, no puedo hablar, por ejemplo, eso sí me sigue pasando. En el momento no puedo hablar, no puedo decir ni una palabra. Eh, y nada, bueno, más que nada así. Eh, Ahora Ok. estoy tratando, o sea, a veces cuando me pasa algo que sé que me puede llegar a dar un ataque de ansiedad, estoy probando con sprays, con aromas, que me ayudan como a Mm, relajarme y a concentrarme en otra cosa, por así decirlo. O sea, creo que claro, claro. la táctica es encontrar He algo, escuchado de eso. ajá, que te saque la atención por un momento de lo que te está pasando. Que puede ser eso, pueden ser esos, viste, que en un momento tuvieron los famosos Finger Toys, que era el spin y todos esos juegos que se decían, Ah, "No, sí. para la ansiedad", y los padres decían, ah, ¿qué vas a tener ansiedad? Tenés de 10 años. Pero bueno, esas cosas sirven porque te concentras en hacer otra cosa. Porque si no, ¿qué me pasa? Yo también me lastimo mucho. Porque me rasco, por ejemplo. Me empiezo a rascar todo el cuerpo con así frenéticamente y lastimarme. Eso sí. Trato de no O sea, y no te hacerlo, das pero... cuenta. No. Oh. O sea, no, porque no Otras, siento nada. O sea, no siento, no tengo ninguna sensación en el cuerpo de dolor, por ejemplo. Como que después me miro el brazo y ujú. tengo todo, hasta a veces, no sé, sangre, por ejemplo. Pero en ese momento no lo siento, que me estoy haciendo mal. Sí, sí, sí. Bueno, yo también he visto que la ansiedad eh, tiene otras formas de lucir. Ya hablando de síntomas físicos, de los que Ujú. me comentaba mi psicólogo, me voy a ayudar mucho del conocimiento de él. Está bien. Decía que también se puede presentar en forma de malestar estomacal. Ujú. Hay personas que constantemente tienen reflujo, dolor en el colon, inclusive gastritis, que hay personas que comen súper bien, no se saltan comidas, no se saltan ni las horas de las comidas, y de repente aparecen con esos dolores fuertes de gastritis, dicen a cuenta de qué, si yo no, ni siquiera como golosinas. Claro. Muchas veces proviene de ahí, del estrés que después lleva a la ansiedad, y la ansiedad comienza a afectar tanto tu cuerpo que se transforma en esos síntomas físicos. Ujú. Lo otro que mencionaba el psicólogo, decía también pueden existir cuadros de fibromialgias. No sé si Sí. saben ese término, es un término médico muy rimbombante para decir dolor de cuerpo. Ujú. Así. Sí, pero Entonces, muy fuerte. eso, pero muy fuerte. De Ujú. repente se levantan un día y como que tuvieron fiebre de 40 grados, les comienza a doler los brazos, las piernas, como, bueno, no sé si algún día les dio dengue o que existe la chikungunya, imagino que allá también porque Sí. deben haber zancudos Sí, cerca. sí. O el COVID, Ajá. incluso El, en el algunas COVID, bueno, a personas. mí nunca Sí. me dio,
A mí nunca me dio COVID, por suerte, pero sí me dio chikungunya y ese dolor de huesos era horrible, terrible eso. Entonces, eso es una fibromialgia y también son frecuentes en trastornos de ansiedad. Otra Ujú, forma en la que luce la ansiedad son las urticarias, esas ronchas que aparecen de repente y no es que uno sea alérgico a algo, no es que el sol te haga daño, no, simplemente aparecen en momentos de estrés y de ujú, repente tenés las piernas o los brazos llenos de ronchas y que medio te los rascas y se hacen todavía más grandes. ujú, Esos son algunos síntomas físicos, aparte de los que ya mencionaba Sol, que las personas dicen, dicen pasar, son de ansiedad. Hay cosas más fuertes como los ataques de pánico que literalmente te congelan, que puedes, o sea, y lo terrible de los ataques de pánico es que te sucedan afuera. Y creo que eso es lo que se tiene miedo de las personas con ataques de pánico, que les pase en medio de un discurso, mm. en medio de una presentación, en el colegio, en la universidad. Una eh, vez me pasó en el banco Cuéntanos. y tuvieron que echar a una persona que estaba en el banco porque fue en parte lo que me lo generó. O sea, fueron muchas cosas que se fueron sumando, sumando, sumando. Y a mí hay algo que me pone muy mal, que es cuando una persona está enojada y grita y cosas así. Bueno, y esta persona estaba enojada con el banco, yo estaba ya con una situación de que estaba teniendo un problema con el banco. Más, se había muerto mi abuela hace poco y yo solo iba al banco a acompañarla a ella. Y estaban justo, Oh, había viejitos cobrando su jubilación y todo eso. Y yo ya entré y vi eso y ya me empecé como a, viste, que te vas poniendo mal y sumado a lo que me estaba pasando. Y cuando este hombre empieza a enojarse con el señor del banco y a gritarle, me dio un ataque de ansiedad que me tuvieron que asistir y tuvieron que echar al señor, pobre. Pobre tipo, me debe haber odiado. Pero bueno, lo tuvieron que echar. ay, no. Bueno, Bullock nos está compartiendo algo muy íntimo. Mire, que esa velocidad para mí eh, es algo muy, muy valioso de que ustedes lo compartan aquí con nosotros, de Ujú. verdad. Así que, ¿lo puedo leer yo, Sol? ¿Sí? Ok, seguro. El último ataque de ansiedad fue cuando tenía que ir al psiquiatra. En ese momento sentí que no podía avanzar y salir a la calle me daba un terror. Cada paso que daba, la ansiedad se elevaba y llegó un momento en el que me paré y le dije a mi vieja que no podía avanzar más. Tenía que volver porque se me estaba acelerando el corazón y necesitaba calmarme y llegamos, me pude calmar. Sí. ¿Saben? Aquí vemos algo que hablábamos hace rato, lo de que hay algo siempre que dispara el ataque Ujú. y hasta que uno no regresa o como que ve que esa alerta se ha bajado, el ataque no disminuye, solo sigue adelante, ¿no? Exacto. Y la cosa es cómo enfrentar eso, cómo, cómo avanzar, porque en algún momento lo vamos a tener que hacer. Ujú. Sí, yo creo que es importante cuando vas al psicólogo a tratar este tema, o cualquier cosa que te pase, que es lo que yo valoro de haber ido al psicólogo, aunque no esté yendo ahora, te da muchas herramientas para lidiar con, con eso que te está pasando en ese momento. Eh, para que sepas identificarlo, que a veces uno no se da cuenta cuando le va a agarrar, pero yo creo que cuando empezás el psicólogo empezás a aprender a por lo menos a identificar qué te está por pasar, porque empieza así, chiquitito y se va volviendo más grande, más grande, más grande, más grande y te van apareciendo más cosas y más cosas y más cosas, pero si en el momento que empieza chiquitito Sí, vos te das cuenta y tratás de hacer algo para desviar, porque tenés que desviar tu atención de eso, eh, es más fácil y podés volver.
en vos y no se haga algo tan grande de que te agarre un ataque fuerte de ansiedad, que no puedas, por ejemplo, como Bulón, salir a la calle, ir a un lugar, o lo que sea, digamos, de la forma que le agarre a cada uno, que eso es algo realmente muy personal en cada uno. Sí, sí, eso es importante de mencionar. De todos los síntomas que hemos dicho que pueden pasarle a una persona con ansiedad, eh, no le va a pasar lo mismo a usted. La ansiedad, inclusive puede que se le presenten otro tipo de síntomas que Ujú, no conocemos. Cada quien es diferente. Lo que sí me explicaba a mí mi psicólogo es que es progresivo. Como les dice Sol, pueden estar a tiempo de, de parar algo y que no sea que, que no vayan a sufrir un ataque de ansiedad en medio de la calle con ujú, personas desconocidas y que les dé más miedo aún estar en exacto. esa situación. Entonces, hay cosas que tal vez uno no las ve como ansiedad y pueden estar siendo parte de eso. Síntomas como una sudoración excesiva mientras van a hacer alguna presentación o algo. Ah, siempre un disparador que los hace ponerse de esa forma. Y tal vez ahorita solamente es eso. Se sienten nerviosos, les comienzan a sudar las manos, se empapan por completo de sudor, aunque hayan Ujú. usado el mejor antitranspirante. Y bueno, eso es ahorita, pero es probable que dentro de un par de meses les comience a aparecer un dolor de cabeza y luego un dolor en el pecho y después se descomponen del estómago y así va avanzando y avanzando y avanzando hasta que llega un momento en que, bueno, nos, este es otro tema controversial. No sé si tocarlo mucho en este podcast. Pero, ¿qué pasa cuando la ansiedad es demasiado prolongada? ¿A qué creen que nos lleva la ansiedad prolongada? ¿Tú, Sol, tienes alguna opinión acerca de eso? No sé, yo creo que tengo una ansiedad prolongada. Eh, pero bueno, sí, sí, sí. Me imagino hacia dónde querés llegar. No sé si tocarlo porque ya es mucho, pero, pero sí, bueno, Sí, lleva muchas cosas. sí. También quería Es entrar hablar, en un sí, tema sabroso. sí, 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 de situaciones cotidianas también que estaba pensando, ¿no? Situaciones tontas que nos generan alguna ansiedad más tranqui. O sea, esas cosas, por ejemplo, cuando te vas de tu casa y no sabes si cerraste con llave. ¿No? A mí me Cosas que nos pasa, generan estrés. sí, a mí me pasa siempre y me torturo todo el día hasta que llego, ponerle este día afuera, no sé si es por el trabajo, 5 horas afuera, por ejemplo, y todas esas 5 horas estoy pensando y cerré bien, y si no cerré, y si se mete alguien a mi casa, y si llego y no hay nada, y si no sé qué, estoy así, pa, pa, pa. Entonces, como yo ahora sé que, bueno, en general está Iván, pero si me voy y no hay nadie en casa, tengo una técnica, por ejemplo, para después no pensar en eso, que mientras estoy cerrando con llave, digo, estoy cerrando con llave, estoy cerrando con llave, estoy cerrando con llave, estoy cerrando. Me lo repito muchas veces para quedarme tranquila de que cerré con llave. O Qué buena cosas así, técnica, ¿no? ¿eh? Sí. O me voy, por Por toda la ejemplo. casa. Ajá. Apagué la cocina, Sí, claro, cerré el hago eso. cuarto, apagué la licuadora. Desenchufé tal cosa. Apagué la computadora, apagué la computadora. Desenchufé esto, desenchufé esto. Así. Y porque si no, a veces también me pasa eso. Cierro, me voy. Y pienso, ay, apagué esto, cerré lo otro, cerré esta puerta que para que pronto no se meta. Y tengo que volver a entrar a mi casa, revisar todo de nuevo y salir. Y eso me hace que ya llego tarde a los lugares. Eso hace que Ah, llegue más tarde. Entonces, como sé que es algo que me va a generar una ansiedad al pedo, porque, a ver, uno siempre cierra con llave. No me ha pasado nunca no cerrar con llave. Eh, como sé que es algo que me va a generar una ansiedad que es completamente evitable, tengo esa técnica de hacer mira, todo, revisar todo y después todo repetir.
Repetir que lo hice 2 o 3 veces. Todo lo que sé que después voy a quedarme pensando si lo hice o no, repetirlo. Así ya Mira que me es muy saco una buena técnica. ansiedad de encima. Sí, muy buena técnica. Yo a veces, bueno, no me genera eso ansiedad, pero ni ningún tipo de estrés, pero sí me olvido de las cosas. Entonces, eh, también pueden anotarlos en checklists, Sí, ¿no? No sé qué, y van poniendo el chequecito. Entonces, en cualquier momento es como, bueno, sí lo hice. Si lo marqué aquí, lo hice y le toman foto, qué sé yo. sí, está También les bien. puede funcionar. ¿Saben cosas que a mí me dan estrés? Los trámites de papeleos en alguna oficina pública. ¿A ustedes no les da estrés eso? Sí, bueno, ¿a quién no? Pero Eh, me refiero al hecho de tener que sí, interactuar con una persona y hacer esos trámites de sí. adulto mayor. Y bueno, no hay mucho adulto acá. Pero sí, hay tantas cosas. Bueno, a ver, cuenten cosas simples que le dan esas ansiedades que no es que te pasa algo terrible, pero sino como eso, como olvidarte la llave y después quedarte pensando si cerré o no, o cosas así. Claro, Algo que es más leve. Que eso puede ser, digamos, no un problema, excepto que sea muy, viste, que te machaques mucho, pero pueden, o sea, no necesariamente es algo, un problema terrible de cada uno. Decía claro. Bulón, volviendo un poco para atrás, que a él le ataca el cuerpo primero como un dolor de panza, después de cabeza, y después le agarra el ataque fuerte. Sí, a mí generalmente yo me doy cuenta que me empiezo a picar todo el cuerpo. Me pica todo el cuerpo como si, no sé, me hubiesen atacado eh, los piojos, las pulgas, qué sé yo. Empiezo a rascarme todo. Y a veces yo creo que Iván se da cuenta y me Y dice, logras, ¿qué te pica? Me dice. O empiezo con la y pierna, logras ¿viste? diferenciarlo, Pim, pim. Sí, sí. logras diferenciarlo de la alergia común que te puede dar por los pelitos del cuello. Sí, sí. Porque la alergia antes de picarme me salen ronchas. Claro, y la otra no, Entonces, la otra y lo otro simplemente... es simplemente los nervios. Eh, Ajá. pero bueno, sí, tengo mi frase célebre, alergia o ansiedad. No sé si es mi frase célebre, pero la voy a convertir. Problemas de alérgicos ansiosos. Alergia o ansiedad. No sabes si, no sabes si tomar terapia o una loratadina. Claro, las dos por las dudas. Terrible eso. Y Pero bueno, sí. bueno, Bulong nos sigue actualizando. Valoro mucho el feedback que nos está dando Bulong, porque bien nos contaba al inicio, él es alguien que ha estado luchando muchos años con este tema Ujú. y, y bueno, que mejor que escuchar de alguien que ha estado con profesionales Y que está hoy en día. y, y que está hoy en día siempre Ujú. con profesionales luchando con eso. A ver qué más nos dice Bulong. ¿Quieres leernos tú, Sol? Ansiedad cuando formateo la PC. Me agarra una ansiedad de quererlo ya hecho. Ay, eso sí. Me pasó recientemente, por eso me acordé. Tanto. Ay, no, eso sí. La paciencia. Eso también es como, viste, de ponerse ansioso y querer todo ya. Yo empiezo algo y lo quiero terminar ya. A veces me río porque tengo una alumna que es así. Y a veces estamos haciendo cosas que llevan más de un día de trabajo. Y ella necesita terminarlo urgente, no puede irse si no termina. Y a veces estamos como, le empezamos a apagar las luces, a barrer, y ella sigue en la máquina, ¿viste? Ya termino. Y, y yo le digo, pero, bueno, el nombre. Eh, Basta, dale, lo terminás mañana. No, ya termino. Le digo, no seas así, pero yo soy así. Las tengo que retar, pero yo hago lo mismo. Es un problema de uno, y yo de hecho tengo ese problema también de no aprender a dosificar muchas Ay, veces el sí. trabajo. Y es por el miedo. Ay. Oh, permítame. Bueno, mientras leo lo de Juan.
A mí me da mucha ansiedad lo que es tener que pagar en lugares grandes como supermercados o lugares de comida en los que siento que acaparo la línea. Siempre me da ansiedad y empiezo a temblar, no entendiendo que me dicen las cajeras, al punto de no poder sacar o guardar la plata de lo que me tiembla el pulso. Ay, te pones re nervioso. Re nervioso. Sí. Hola, Hola, ahí está. ¿me escuchan? Sí, sí. Ok, no sé por qué se me hizo doble audio Sí. de repente. Bueno, lo que les estaba, ¿qué les estaba contando? Bueno, estaba por contarles algo. De cuando uno sé que no Am, puedes dosificar las cosas que sí, haces. no aprender a dosificar el trabajo. Y bueno, no sé si será el caso de ella, pero el mío es el miedo de no terminar a tiempo. No, Y yo... también me pasa con llegar a tiempo a los lugares. A Ay, mí me produce estrés y soy de las que salen 3 horas antes. O sea, necesitaba 2 horas para llegar, yo salgo tres, porque me da estrés saber que alguien está esperando y claro. que va a estar ahí sin hacer nada y es como, no puedo. A mí me pasa al revés. O sea, yo, si voy a ir a un lugar, por ejemplo, como fue el cumpleaños de Iván ahora, yo me llevé una persona que yo sabía que iba a tener que estar conmigo porque no conocía a nadie más. Entonces que no iba a ponerse a hablar con nadie más y yo no iba a tener que interactuar con otra persona si no quería. Entonces, cuando voy a un lugar, no me gusta llegar primera. Necesito que ya esté alguien ahí por las, no sé, no sé por qué, para no estar sola, porque me da cosa tener que interactuar con alguien más o no sé. Entonces llego tarde siempre, siempre llego tarde, a todos lados. Porque prefiero llegar tarde a llegar primera. Una vez me pasó Los, que los extremos. viajé sola a Buenos Aires y decidí ir a una reunión que, o sea, yo estaba en un grupo de Monster High. ¡Alice! Bueno, estaba en un grupo de Monster High y había una reunión en Buenos Aires y yo no conocía a nadie y decidí ir eh, a la reunión igual y estaba tan nerviosa que no podía parar de reírme. Parecía, o sea, después simplemente pensar en la situación me daba vergüenza. Y yo creo que fue todo más ameno y que se bajó un poco lo mío porque una de las chicas tenía un hijo que tenía un autismo muy, muy fuerte y estaba peor que yo, digamos, por así decirlo. No, no, no quiero que esto suene horrible porque es muy probable, yo no me quiero autodiagnosticar, pero bueno, es muy probable que esté también en el espectro, pero como que hacía que que lo mío se baje un poco, pero estaba tan, tan nervioso ese día que parecía, no sé, no era yo. No era yo, estaba así como teniendo que interactuar con un montón de gente nueva y fue horrible. Fue horrible. No sé por qué tomé esa decisión, porque en general siempre trato de ir con alguien que Con va. alguien. Sí. Sí, creo que hacer esas cosas, o sea, cuando a uno le produce ansiedad social, eh, es decir, estar con otras personas o estar en eventos donde hay muchas personas, creo que sí es a veces contradictorio, no, más bien contraproducente la palabra, hacer esos actos, enfrentarse a esos miedos así Ay, de sí. golpe, Sí, un porque choque. sale muy mal, de Ay, verdad que sí. sale muy mal. Una vez en... Eh, yo también he tenido alguna experiencia así y es muy heavy. Entonces, vayan de a poquito, de a poquito, de a Sí. poquito. Una vez me pasó lo mismo en un examen. Tenía que presentar unos trabajos en la universidad y creo, no sé si no fue el primer año que yo iba y no sabía que en la mesa de examen, además de mi profesora, iba a haber otra gente. Y como había otras personas evaluándome, me puse muy nerviosa y me empecé a reír porque me pasa eso, que una de las profesoras entendió que yo estaba faltando el respeto y me echó. Me echaron del examen, no me dejaron rendir porque sintieron que estaba faltando el respeto. Y en realidad estaba nerviosa simplemente y me da por reírme y decir cualquier
cosa, porque me sale cualquier cosa de la boca. Pero Claro. sí, no, fue horrible. Fue muy Y feo. lo peor es que uno en ese momento, muchas veces como ni siquiera sabe lo que le está pasando, porque a veces uno no puede identificar, y aunque lo sepa, aunque lo tenga bien identificado, ¿cómo lo comunico, no? ¿Cómo le digo a alguien, estoy teniendo un ataque de ansiedad, Claro, ahorita me está pasando esto, o estoy llorando descontroladamente porque, no porque estoy triste, sino porque estoy teniendo un ataque de ansiedad? ¿Cómo no, además comunicas para eso? mí fue Y peor para el porque, público en general también. claro, el hecho Ujú. de que me reten o me llamen la atención por algo para mí es todavía peor. Entonces, bueno, fue horrible ese examen. Después ya Mm. está. Pero, no, por suerte a la siguiente vez ya no estaba esa profesora, pero fue muy feo. Y eran los nervios, yo me río mucho. En situaciones muy estresantes, capaz, que me empiezo a reír. O sea, trato de controlarlo, porque a veces no sé, está contando a alguien que se le murió una persona, cosas así, muy fuertes. Y yo quizás me empiezo a reír Ujú. de no saber qué hacer. Porque o me río o lloro. Tengo eh, esas Son dos dos reacciones. a tener, creo que eso va por el lado de que uno no sabe muchas veces controlar las emociones. Ajá, sí, Son emociones muy, o sea, las vive uno demasiado intensas que lo desbordan. Y pasa eso, de que o terminas llorando sin saber por qué, o terminas ante un ataque de risa tipo Joker sí, sí. de Joaquín Phoenix. Claro. Eh, una vez una compañera mía del trabajo dice, ay, ¿puedo pasar a tu casa y comemos y después vamos a trabajar? Bueno, vivía cerca, a cada tanto sucedía eso. Y entonces me dice, estábamos comiendo y me dice, me separé de mi novio, que estaban hacía muchos años juntos. Y me empezó y yo no me lo esperaba. Y me lo empezó a contar y se puso a llorar. Y yo me puse a llorar. Y me dice, estúpida, estoy llorando yo, no vos. ¿Qué te pasa? Tenía, por suerte, teníamos esa Robando, relación. está robando mi Es mi protagonismo. momento, claro. Pero me dio mucha risa, pobre. Por lo menos le dio risa también. Y se sintió un poco mejor, pero sí, es horrible eso cuando no podés Es muy, controlarte y sí. tenés situaciones incómodas realmente en las que sentís que quedás mal y que eso te genera peor ansiedad y todo se vuelve una bola Sí. terrible de empeorar cada vez más tu situación. Luego en las noches recordás todas esas Ay, ocasiones en para las que toda sin la poder vida, decir sí. Para toda la vida se pensás ridículo, ese ¿sabes? día que yo te juro que me tortura mucho esa vez que fui al encuentro ese de Monster High porque dije, ¿qué habrán pensado de mí? No sé qué, pero claro, es como me expuse a muchas cosas que yo sé que no, pero dije, bueno, yo puedo. Y bueno, y así la primera vez que vi a todos los Y sí podés, chicos, escupí la comida. Siempre hago sí podés, solamente que tenés que hacerlo quizás de forma más exacto. progresiva, despacio, claro. Pero bueno, después tengo Pero anécdotas graciosas no, para contar. que contanos una anécdota graciosa que he vivido con esto O ya he de ataque de contado. ansiedad. Bueno, Bueno, eso. alguna que se pueda contar en sí. Y no, bueno, por ejemplo, la de la peluquería, de que me puse nerviosa, por ejemplo, con el audio de los gemidos y en vez de apagarlo sonaba cada vez más fuerte, parecía, no lo podía sacar, no podía bajar el volumen al teléfono. Oye, ahora no sé, pero esas cosas que después de pasado el tiempo te reís. O sea, yo me río, por ejemplo, de la situación del examen y que me hayan echado ahora. En ese momento fue terrible, pero hoy en día digo, A mí qué me parece muy boludo. gracioso ahorita, pero Claro. la de se pasaron mal. Sí, fue feo. Pero ¿Sabe? sí. Es bonito cuando uno se rodea de personas, amigos o familiares,
que de alguna forma conocen esa parte de ti, Ujú. y más lindo aún cuando saben que te está iniciando un ataque, por ejemplo, Sí. saben de qué manera conducirte. Eh, yo tengo una amiga que yo la amo con el corazón. No nos conocimos por más de 6 meses, creo yo. Fue como esos amores a primera vista en cosas de amistad, porque, porque ella es una persona así con todo el mundo, con todos sus amigos, como que le sabe el trauma a cada uno. Y, ella tenía una mejor amiga, la conocí en algún momento, y en una ocasión estábamos platicando normalmente en la universidad, ahí tranquilas las tres, y de repente la chica comenzó a mover. Yo me fijé, el resto de las personas que estaban ahí obviamente no estaban fijando en eso. Yo me fijé que la chica comenzó a mover los pies de manera muy rápida, o sea, y hablaba más rápido que entonces, y venía esa amiga que les digo, se va a escuchar mucho, creo yo. Es trabajadora social, por cierto, le viene muy al anillo ese trabajo. Sí. Y me acuerdo que la agarró como la de las manos, la abrazó por detrás, y ella siguió platicando normal, o sea, nadie se fijó ni que la otra estaba teniendo un ataque de nervios o de ansiedad, y mucho menos que mi amiga la estaba intentando contener en ese momento. Claro. Yo sí me fijé, y de hecho luego se lo pregunté por curiosidad y me dice, sí, a Yanesi le pasa que cuando está en presencia de gente desconocida se pone nerviosa, comienza a hablar muy rápido y llega el punto en el que se descontrola y comienza a llorar, quién sabe por qué. Nunca se ve explicarme qué le pasa, pero que Sí, quizás se de le dónde viene eso. ponen. Claro. Ajá, pero le genera tanto estrés que pasa eso. Entonces, después es peor porque siente pena de que alguien desconocido la vio llorar. Claro. Sí, es que es eso, Ajá, y por eso porque no es muy no es estrés. solo el momento en el que te está pasando, sino la vergüenza de dónde, por ejemplo, no sé, a mí me ha pasado en el trabajo. Y como después decir, ay, no, qué vergüenza, que hice todo este escándalo y no sé, Sí, que, bueno, en mi trabajo tenemos como una sensibilidad especial todos, entonces, bueno, todos supieron actuar en el momento que me pasó, ¿no? Pero sí, es eso, la vergüenza después te mata. A mí igual, por ejemplo, en los momentos que me dan ataque de ansiedad, no sé al resto cómo les pasará, no me gusta que me toquen, que se me acerquen. No puedo. Me empeora a mí. O sea, alguien me quiere abrazar, si alguien me quiere acariciar, tocar, no. Necesito que se alejen, digamos, de mí. No, no, el contacto claro, físico siento que me empeora. Ujú. a vos te choquea entonces eso. Sí, no sé, es como que siento que es para peor. Después quizás cuando ya se me pasa, sí. Pero, eh, por ejemplo, si, no sé, que me pasó en lo que contaba la otra vez de la noche de las peatonales, que hay mucha gente. La primera vez que fui, me acuerdo que ya íbamos caminando y era cada vez más gente, cada vez más amontonamiento de personas, no sé. Y llegó un punto que además iban, conoce a toda la ciudad y más. En un momento llegamos al cruce de las peatonales y estaba mi cuñada con una amiga, otros amigos nuestros. Y yo no quería que me vengan a saludar. O sea, ella se me acercó a saludarme y yo ¿viste? La saqué así, como, no, no me saludes. Ella lo entendió. Otra gente habrá dicho, uy, qué insoportable, antipática. Pero para mí que se me acercara alguien en ese momento a darme un beso nomás de saludarme o ella por ahí que es de abrazarme y todo, que yo siempre que la veo nos reabrazamos, pero en ese momento no quería que nadie se me acerque porque yo ya sentía que me estaba dando un ataque y para mí que me toquen es lo peor que me puede pasar. Pero sí, Claro, necesito como, eh, porque cada me quien, agobio mucho. Eh, sí, necesito como estar lejos de la gente, tener mi espacio personal. Capaz que empiezo a hacer así, como con los brazos como a rodearme
el cuerpo, no sé, como para hacer mi espacio Ujú. personal. Pero sí. Pero hay gente que sí le Cada quien sirve que tiene le den sus un propios abrazo y eso. mecanismos. Ujú, sí, 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 cada quien tiene sus propios mecanismos de cómo aprende a lidiar con esas cosas que te generan un estrés extremo, ¿no? exacto. Y, ¿saben? Por eso es importante estos espacios para poder hablar sobre o luce, porque esto de los trastornos psicológicos, enfermedades psiquiátricas, cosas así, nos lo han hollywoodizado demasiado. O sea, Ujú, tenemos una idea de cómo luce la depresión, de cómo luce la ansiedad, de cómo luce una adicción a estupefacientes. Y todo es según lo que hemos visto en películas. exacto. Por ejemplo, ¿cómo luce la ansiedad desde el punto de vista de las películas? Ah, una persona que empieza a tener tics y comienza a sudar demasiado. Sí, pasa, pero no solamente eso. Hay muchas cosas más que ni siquiera las consideramos, ¿no? Exacto. Entonces, estos espacios nos ayudan a la población en general, ya sea que tengamos una ansiedad, a entender cómo es este mundo, Ujú, cómo se dan las cosas y tener un poco de empatía muchas veces cuando estamos en la calle y vemos que alguien va en un colectivo intentando vomitar o algo así, cederle el asiento porque dice, bueno, a lo mejor y no está acostumbrada a andar viajando, si se ha perdido o algo, qué sé yo. Y hay gente que suele ser muy amable en las calles. Y así, pero la invitación en este podcast siempre es a que nosotros seamos esos seres humanos que queremos que la demás gente sea para con nosotros. Ese padre, ese hijo o ese hermano ideal, pues tenemos que serlo nosotros también. Y bueno, al inicio empezamos a hablar, no nos metimos en el tema, pero yo creo que sí lo voy a tocar. Si ustedes están sufriendo cualquier tipo o sea, ustedes se identifican con síntomas propios de una ansiedad, por favor trátenlo, porque la ansiedad es progresiva. ujú, Y algo que me decía mi psicólogo es que una depresión siempre ha tenido como antecedente una ansiedad. Eh, Creo que no sucede de forma contraria, no. pero sí va en ese orden. Entonces, eh, la cosa de la ansiedad les va a empezar a impedir hacer cosas que les gustan, hacer cosas que son normales o disfrutar de vida social. Van a empezar pues, a nerfearse esas cosas y no está bueno, pues, no está bueno no vivir la vida al máximo porque solamente es una y es corta también, muy corta. Sí, y además que muchos problemas que tienen que ver con algo más de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, digamos, que no se tratan, terminan derivando en problemas, en enfermedades físicas, por así decirlo. No sé si es el término adecuado, ¿no? Pero cuando uno no le presta atención a algo que nuestro cuerpo nos está avisando y no lo trata y no lo ayuda, eso por algún lado va a salir. Y si Sí. alguna situación te está generando mucho estrés, por ejemplo, y no le prestás atención a los síntomas del estrés, de la ansiedad, seguramente después te agarré una enfermedad física que puede ser menos o más grave, puede ser, no sé, una alergia, puede ser eh, migrañas, lo que sea, Se puede volver algo o crónico. puede ser algo, hay enfermedades muy graves que tienen que ver con la depresión, por ejemplo. Eh, Así que nada, el psicólogo es un médico más. Como decía Brian al inicio del podcast, los psicólogos son muy chismosos, muy chusmas, creo que puso. Y yo le respondí ahí mismo en el chat. Le dije, como el dentista, el odontólogo tiene que revisar los dientes, el psicólogo te tiene que revisar la cabeza. Entonces, para revisarse la cabeza tiene que saber
qué te pasa y para eso tienen que saber tu vida. Entonces no son chismosos, están Sí, haciendo su así trabajo. es. Así que bueno, Sol, em, no tengo ni idea de la tarea que podríamos dejar. ¿Tienes alguna? No sé. No se me ocurre ninguna tarea hoy. Creo que no. Capaz hoy les dejamos. Creo que A ver. libre. No, No. ya quisiera, pero no. En A mí se esta me materia hay ocurre tarea. siempre. A mí se me ocurre que en esta semana, ya que estamos con el tema de la ansiedad, eh, aprendamos a identificar cosas cotidianas que normalmente nos estresan, pero que nos estresan a un punto que nos hacen pasar mal día. Tal vez ustedes se levantaron con toda la buena onda y sí, de repente les pasó eso y ya su día acabó mal. Eh, y esta tarea sería muy bien que la hicieran porque, porque luego si se animan a ir a una consulta psicológica por cosas de ansiedad que ustedes estén sospechando, seguramente que les va a servir. Les va a servir ya haber identificado esos factores que les alteran sus emociones, que les alteran su humor durante su día a día. ¿Qué les parece? Me parece perfecto. ¿Cómo andan? Ok. Están tímidos, se pusieron tímidos. Está bien, bueno, es un tema, siento Eh, yo, para alguno quizás muy movilizador. Eh, Gracias, Bulón, sobre todo, por compartir las cosas que te pasan. Yo siento que ya llegué a un punto que no tengo ningún problema a veces de compartir lo que me pasa en mis experiencias. No tengo ningún tipo de vergüenza por ahí, pero sí que es algo muy íntimo. Así que muchas gracias, Bulón, por compartir. Dice Billy, a mí este tema me toca tanto que me gusta escuchar y conocer opinión de otras personas. Muchas gracias por escuchar también, por traer a todos. Perdón que no les pude dar mucha bienvenida, pero como queda grabado y no se ve eso. claro, Pero nada, no sé, es un tema importante para el que le pasa y también para darnos cuenta y prestar atención de las personas que queremos y que les puede estar pasando y poder ayudarlas, ya sea calmándolo en el momento que lo necesitan, escuchándolos, o sea, siempre es importante empatizar con los demás de la manera que uno pueda y eh, no siempre todos se van a calmar de la misma manera, como decía Carmen, a la amiga de ella la abrazan, a mí no me gusta que me abracen, entonces está bueno si identificamos que una persona que queremos mucho puede estar pasándole, preguntar qué necesitan, cómo pueden ayudarlos, no sé, con un vaso de agua, con escucharlos, con lo que sea, siempre está bueno, pero no mirar para el otro lado si les pasa y rodearse ustedes, si a ustedes les pasa, de personas que los entiendan y que puedan ayudarlos. Yo tengo mis personas de confianza en el momento que me está pasando. Una de ellas es Bulón, que por ahí le mando un mensajito y le digo, Bulón, necesito hablar y yo creo que ya sabe. Recuerdo una vez que me dijeron que cuando sepas que alguien tiene algo, es simplemente preguntar. Exacto. ¿Querés espacio? ¿Querés que te escuche? ¿Querés que te distraiga? Tal cual. Ujú. Es así. Pero está bueno ser esa persona y tener esas personas en nuestra vida. Porque, por suerte, estoy muy agradecida de que tengo personas en las que sé que si me está pasando, o hablar, porque como no necesito contacto físico, como el abuelo lo tengo lejos, pero le puedo mandar un mensaje y enseguida hablamos por Discord, lo que sea, o por teléfono, o hay gente que a veces necesito que venga a mi casa y tengo esos contactos que sé que siempre van a estar para mí. Así que nada, gracias por todo eso.
Oh, bueno. Carmen está con problemas técnicos de audio, así que no se va a poder despedir. Así que me voy a despedir yo sola. Nada, vuelvo a repetir. Acá no somos profesionales, pero bueno, nos gusta tocar estos temas, nos parecen importantes. Y si se sienten identificados con algo de lo que dijimos, vayan a un profesional. Si muchos son chicos, si no pueden ir, acudan a un adulto con el que tenga confianza. Generalmente algún profesor, algún médico que pueda hablar con sus padres y así poder ir. Y me despido, yo soy Suni, ella es Carmen y esto fue Terapia de Grupa. Nos vemos el próximo martes acá en Twitch y miércoles en YouTube y Spotify. Bye.